Una de las frases más famosas de la filosofía moderna es la de pienso luego existo. Con este vídeo vamos a tratar de entender qué nos quiso decir Descartes. Antes de explicar lo que Descartes nos cuenta en las dos primeras meditaciones, es necesario que establezcamos un par de puntos de partida. Y para eso vamos a repasar una cosa que explicamos en el vídeo acerca de su vida. Y es que, como sabéis, Descartes vivió fundamentalmente durante el siglo XVII y había estudiado en el Colegio de Jesuitas de la Flèche. En él, como en cualquier centro de formación de la época, el marco formativo general era el de la escolástica. Si recordáis el otro vídeo, lo que advirtió Descartes era que todo el conocimiento construido en la época en la que vivía, que bebía de esa escolástica, era un conocimiento muy poco riguroso. Y básicamente lo era porque estaba apoyado, se construía sobre premisas que dijimos que eran de fe o de autoridad. Pero estas premisas no son ni lógica ni racionalmente correctas. Luego el conocimiento que de ellas se derive, pues tampoco lo debe ser mucho. Por ese motivo, Descartes se propuso la tarea de refundar el edificio del conocimiento proponiendo su propio método. Pues bien, las Meditaciones Metafísicas es una obra que podríamos interpretar como una justificación o una fundamentación de toda su teoría del conocimiento. O sea, este texto es la base teórica de toda su epistemología. Asentados estos puntos de partida, empecemos. El objetivo de Descartes en las Meditaciones Metafísicas es demostrar que el mundo existe y que se puede conocer. Para ello, se ve obligado a señalarnos cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. La teoría del conocimiento de Descartes se articula alrededor de tres ideas, de tres elementos fundamentales. El primero, el individuo que conoce, o res cogitans. El segundo, el objeto a conocer, o res extensa. Y por último, el vínculo que garantiza que hay una relación posible entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer. Esta es la que llamará res infinita o divina, y sí, ese es el papel de Dios en la filosofía de Descartes. Este vínculo que garantiza una posible relación entre el individuo que conoce y el objeto a conocer tiene una razón de ser. Pues porque valiente sería la gracia si tuviéramos un individuo que conoce, un objeto a conocer, pero que nunca llegan a relacionarse, ya que en ese caso pues tampoco habría conocimiento. En este primer vídeo lo que vamos a ver es cómo llegamos a eso que conocemos como la primera certeza. ¿Y por qué la llamamos primera certeza? Pues porque será el principio básico e irrefutable con base en el cual Descartes nos dice que podemos construir el nuevo conocimiento. Y la gracia de todo es que esta primera certeza es una primera certeza porque es incontestable, o sea, todo el mundo la asume como cierta inmediatamente. Pues bien, Descartes en esta primera meditación nos invita a hacer el siguiente experimento. Pensemos en cómo conocemos el mundo que nos rodea, en cuál es nuestra vía primaria básica de acceder al mundo. Fácilmente observaremos que nuestra vía básica primaria de acceso al mundo es la información que nos llega a través de los sentidos. Ahora pensemos en qué es el objeto, la cosa con la que tenemos relación de manera más inmediata. La idea aquí es que respondáis que vosotros mismos, es decir, vuestro yo. Pero concretamente, ¿el qué de vuestro yo? Pues concretamente el cuerpo, es decir, nuestras manos, nuestros pies, nuestro tronco, nuestra cara si nos miramos en un espejo. Y con esto empiezan los problemas. Tomemos los sentidos como fuente primaria básica de conocimiento. En este momento, Descartes nos pregunta, ¿no es cierto que en alguna ocasión nos ha parecido ver u oír algo que en realidad no estaba pasando? Por ejemplo, algún momento en el que te ha parecido ver en la calle a alguien conocido, pero que en realidad no estaba allí. Te has acercado y era otra persona o directamente no había nadie. O por ejemplo, ¿no te ha parecido nunca que el montón de ropa que hay encima de la silla de tu habitación por las noches se convierte en un señor que te vigila? Bien, y entonces, ¿cómo es que le das credibilidad a una fuente de información que de vez en cuando le da por darte información errónea? En realidad, aquí podríamos decirle a Descartes que ese tipo de errores son muy cortos en el tiempo y fácilmente detectables. Y además es muy sencillo ir a contrastarlos. Por lo tanto, es muy fácil salir del error. No estamos en un problema. Pero Descartes lo tiene todo pensado. Y cuando tú le has dicho esto, él te responde. Sí, es cierto. Hay un tipo de información que nos dan los sentidos que es muy fácil de contrastar. Y por tanto, un posible error dura muy poco tiempo. Sin embargo, si lo que tú quieres es construir un conocimiento claro y distinto, es decir,
fundamentado en evidencias, entonces no puedes aceptar una fuente que por su naturaleza puede estar engañándote aunque no lo esté haciendo siempre. Es más, es cierto que los sentidos nos dan también un tipo de información que nos es muy difícil pensar que es falsa. Por ejemplo, que yo esté aquí ahora mismo delante de una cámara grabando este vídeo. E incluso si yo estando aquí ahora mismo me pareciera que me están picando a la puerta, aunque no fuera cierto, eso me sería mucho más fácil de poner en duda que el hecho de que esté aquí delante de la cámara grabando este vídeo. Y debemos tener en cuenta que la fuente es la misma, los sentidos. Pero Descartes aún no ha terminado con nosotros en esta primera meditación y aún nos hace dos preguntas más. Y nos dice: tú eres un ser humano, ¿verdad? Y como ser humano tienes la costumbre de dormir, ¿verdad? Supongo que en este momento todo el mundo ha respondido que sí. Y cuando duermes, ¿siempre has podido garantizar que aquello que estás viviendo es un sueño? ¿Nunca te ha sido imposible, mientras estás soñando, distinguir ese sueño del estado de vigilia? Y además a menudo soñamos cosas que podrían ser perfectamente reales, es decir, es perfectamente pensable el que yo sueñe que estoy aquí delante de una cámara grabando este vídeo. Bien, ¿a dónde nos quiere llevar Descartes con todo este razonamiento? Pues muy sencillo. Si el único modo de construir conocimiento fiable es construirlo sobre afirmaciones que sean verdades claras y distintas, es decir, afirmaciones cuya verdad es evidente, a esto es a lo que llamamos duda metódica, entonces no podemos tomar como punto de partida una fuente, en este caso los sentidos, que nos lleva arbitrariamente a cometer errores, aunque estos errores sean pequeños o insignificantes en algunos casos. Pues ya está, la conclusión es que los sentidos no son una fuente fiable de conocimiento, por tanto no los podemos utilizar para conocer el mundo. ¿Solo eso? Si llegamos a la conclusión de que los sentidos no nos ofrecen información fiable para construir conocimiento, entonces, ¿qué sucede con el mundo material? ¿Podemos afirmar que el mundo material existe? O sea, ¿podemos decir que tenemos un conocimiento adecuado de la existencia de ese mundo material? Pues parece que no. Pero aún más, ¿nuestro cuerpo físico no es, en definitiva, parte de ese mundo material? Pues parece que en esta primera meditación Descartes nos ofrece una duda razonable acerca de la existencia de nuestro propio cuerpo, llevándonos a pensar que si somos algo, debemos ser algo de otro tipo. Y con esta cuestión comienza la segunda meditación. En la segunda meditación lo que vamos a hacer es averiguar si hay otra vía de acceso al conocimiento de nuestro propio yo que nos permita llegar a la conclusión de que somos algo distinto a nuestro cuerpo, a nuestra realidad física. Intuitivamente, además de un cuerpo físico, parece que tenemos algo así como un alma, siempre entendiendo que el alma es el principio vital de todo ser animado. Y todo lo que hacemos, toda actividad que realizamos, en tanto que seres animados, debe ser una tarea, una facultad de este alma, ya que hemos dicho que es el principio que nos mantiene vivos. Pues bien, ahora nos toca entonces examinar posibles funciones del alma, para ver si hay alguna que no esté relacionada necesariamente con el cuerpo. Está claro de entrada que la facultad de percibir la vamos a descartar, por todo lo que hemos dicho en la primera meditación. En segundo lugar, Descartes nos habla de la facultad de nutrirnos y de andar, o sea, de alimentarnos y del movimiento local. Pero andar y nutrirnos parece que son actividades que están necesariamente relacionadas con nuestra realidad física, puesto que alimentarnos en el fondo es hacer que nuestro cuerpo se desarrolle y crezca y no se corrompa antes de tiempo, y andar consiste en el movimiento local de cosas con volumen, de cosas materiales, que cambian de sitio en el espacio. Por tanto, nutrirnos y andar, pues parece que deberíamos descartarlos como facultades que no estén adheridas necesariamente al cuerpo físico. Por último, tenemos la facultad de pensar, y esta sí que parece que está debidamente separada de nuestra realidad física. O sea, yo no puedo pensar la percepción, la alimentación o el movimiento local si no los pienso necesariamente relacionados con un cuerpo físico, con algo que se alimenta, percibe, es decir, interactúa con su entorno y se mueve en un espacio concreto. Sin embargo, con el pensar las cosas cambian. Yo no necesito relacionarlo de manera necesaria con un cuerpo físico. O mejor dicho, yo puedo pensar separadamente un cuerpo físico de la actividad de pensar. Y esto es la clave de la segunda meditación, porque lo que yo soy, lo que prueba mi existencia,
no depende ni de la nutrición, ni del movimiento local, ni de mi capacidad de percibir, puesto que esto está sujeto a una fuente que me lleva necesariamente a información potencialmente errónea y por tanto que debo descartar, sino que lo que prueba propiamente mi existencia es mi capacidad de razonamiento, es decir, mi capacidad de pensar. Vamos a ver cómo probamos esto. Nosotros tenemos una convicción muy fuerte, estamos muy seguros de que 2 más 2 son 4. Es más, estamos seguros de que no hay nada en el mundo que nos haga plantearnos de una manera seria que 2 más 2 son 39 o que 2 más 2 son igual a una silla. Descartes en este momento nos dice: haced el siguiente experimento mental. Imaginad que existe un genio maligno capaz de modificar vuestros pensamientos. Y modificando vuestros pensamientos os hace pensar con la misma convicción, con la misma claridad que ahora estáis pensando que 2 más 2 son 4, pues por ejemplo que 2 más 2 son igual a una silla. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues de entrada lo que está sucediendo es que estamos pensando en algo que es claramente equivocado, por tanto que deberíamos descartar de inmediato. Y en este sentido no nos está mejorando el estado del problema, estamos en la misma situación que estábamos antes, no ha cambiado nada. Bueno, en realidad ha cambiado una cosa, y es que yo siempre podré discutir el valor de verdad de algo que esté pensando. En este caso, yo siempre podré discutir el valor de verdad de que 2 más 2 sean igual a una silla. Sin embargo, lo que yo jamás podré discutir es que el hecho de que haya alguien equivocándose, es decir, pensando algo que es erróneo, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a una silla, no implique necesariamente que haya alguien existiendo, en tanto que hay alguien pensando y de hecho equivocándose. En definitiva, no importa que eso que pensemos sea cierto o erróneo en este caso. Lo que importa es que hay una verdad que subyace a esa situación, que es el hecho de que haya un individuo pensando en algo, sea cierto o erróneo. Y con esto sí que llegamos a la famosa sentencia de Descartes, o sea, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Y así es como Descartes nos demuestra en estas primeras 2 meditaciones la existencia del yo, al menos como cosa pensante. Y gracias a esto abre el camino a la especulación acerca del proceso del conocimiento. O sea, abre el camino para averiguar cuáles son las condiciones que hacen que el conocimiento sea algo posible. Algo que discutiremos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.